Hay objetos que cambian el mundo por su forma, su utilidad o su ingenio. Pero hay otros que lo cambian por completo sin necesidad de existir físicamente. El dinero pertenece a esta segunda categoría. No nació de un invento repentino, ni de una chispa de genialidad individual. Es, más bien, una consecuencia natural de la necesidad humana de intercambiar, confiar y sobrevivir en comunidad. Antes del dinero no había pobreza ni riqueza. Solo había recursos, habilidades y necesidades. Quien recolectaba más raíces no era más rico, simplemente tenía más para compartir o almacenar. Todo lo que hoy consideramos economía estaba ausente. Y, sin embargo, ya desde ese tiempo remoto, los seres humanos comenzaron a construir los cimientos de lo que sería, siglos más tarde, uno de los sistemas simbólicos más poderosos jamás concebidos. El origen del dinero está envuelto en la bruma de la prehistoria, pero no fue necesariamente el resultado de una sofisticación progresiva. Más bien, surgió como una solución práctica a un problema constante: cómo obtener lo que uno necesita sin producirlo por sí mismo. El trueque fue la primera respuesta. En su forma más simple, se trataba de intercambiar bienes o servicios de manera directa. Carne por cerámica, pieles por frutas, madera por herramientas. Este sistema, aunque funcional en sociedades pequeñas y con relaciones personales estrechas, tenía limitaciones muy concretas. Requería que ambas partes quisieran algo del otro al mismo tiempo y en cantidades compatibles. Si alguien tenía trigo y necesitaba sal, pero el que tenía sal no necesitaba trigo, el intercambio se volvía imposible. Este obstáculo, conocido como la doble coincidencia de necesidades, impulsó a las comunidades a buscar soluciones. Así surgieron ciertos bienes que, aunque no fueran imprescindibles en el momento, eran aceptados por todos debido a su utilidad general o su rareza. Eran objetos con valor percibido, fáciles de transportar, duraderos y, por lo tanto, aptos para funcionar como medio de intercambio. Es el nacimiento del dinero en su forma más primitiva: el dinero mercancía. Las culturas alrededor del mundo adoptaron distintos objetos como dinero. En África Occidental, por ejemplo, las conchas de caurí circularon durante siglos. Eran brillantes, pequeñas, resistentes y lo suficientemente exóticas como para no encontrarse fácilmente en cualquier parte. Su uso se extendió tanto que llegaron a formar parte de tratados comerciales internacionales y se convirtieron en unidades de cuenta en mercados lejanos, incluso después de la llegada de los colonizadores europeos. Su valor no estaba en lo que podían hacer, sino en lo que representaban para la comunidad que las usaba. En las islas Yap, en Micronesia, el dinero tomó una forma radicalmente diferente. Allí se utilizaron grandes discos de piedra caliza, conocidos como piedras rai. Algunas eran tan enormes que moverlas resultaba imposible, por lo que permanecían inmóviles, incluso cuando cambiaban de dueño. El conocimiento colectivo de quién poseía qué piedra bastaba para mantener su función como medio de intercambio. No se necesitaba traslado físico, solo memoria compartida. Este sistema, tan inusual a ojos modernos, revela una verdad profunda. El dinero no necesita circular para funcionar. Solo necesita que las personas crean en su validez. También en Asia, las soluciones fueron singulares. En la China preimperial se utilizaban objetos de bronce con forma de cuchillos o palas como herramientas de pago. Con el tiempo, estas formas se estandarizaron en discos metálicos mucho antes que en Europa. En la India, por su parte, las monedas antiguas no eran redondas ni llevaban rostros de emperadores. Eran lingotes planos, estampados con símbolos religiosos o astronómicos que garantizaban su autenticidad.
Estos signos no solo ofrecían seguridad en el valor del objeto, sino que también lo conectaban con el orden cósmico y lo dotaban de legitimidad sagrada. En Mesoamérica, los pueblos nahuas, como los mexicas, utilizaron granos de cacao como unidad de intercambio. El cacao, además de ser base de una bebida ritual y símbolo de fertilidad, era lo suficientemente valioso y escaso como para cumplir con las funciones básicas del dinero. Se decía que con 100 granos podía comprarse un esclavo joven, aunque muchas de estas equivalencias varían según la fuente. Más allá de los números, lo relevante es que el cacao articulaba un sistema económico, ritual y simbólico al mismo tiempo. En Sudamérica, el Imperio Inca ofreció una alternativa aún más radical, una economía centralizada sin dinero físico. En lugar de monedas, utilizaban un sistema basado en el trabajo comunitario y en la redistribución estatal. Cada ciudadano debía trabajar en función del bien común, y el Estado se encargaba de almacenar y repartir recursos mediante enormes depósitos llamados colcas. A cambio de su servicio, cada persona recibía alimentos, ropa, herramientas y otros bienes necesarios. Las cuentas no se llevaban en libros, sino en quipus, cuerdas anudadas que, con su combinación de colores, longitudes y nudos, permitían registrar información compleja. Este modelo, basado en la reciprocidad y la redistribución, demuestra que es posible organizar una sociedad altamente funcional sin necesidad de dinero circulante, siempre que exista un fuerte aparato organizador y una ética compartida. En Mesopotamia, el dinero comenzó a tomar una forma distinta, la del registro escrito. Los sumerios, alrededor del 3000 a.C., utilizaban tablillas de arcilla para anotar transacciones. Estas tablillas funcionaban como contratos, donde se dejaba constancia de deudas, préstamos y pagos futuros, generalmente en forma de cebada o ganado. No era dinero como tal, pero sí era el germen de un sistema de crédito. Lo que importaba no era el objeto físico, sino la promesa, el compromiso registrado. Así nació una forma de dinero invisible, la deuda escrita. Este paso, aparentemente modesto, abrió la puerta a una nueva dimensión, el dinero como abstracción total. Ya no se necesitaba un objeto presente para intercambiar. Bastaba una anotación, un testimonio, un símbolo. La confianza se convertía en valor. En todos estos casos, vemos cómo distintas culturas, en contextos muy diversos, encontraron caminos propios para resolver el mismo dilema: cómo facilitar el intercambio más allá de la inmediatez del trueque. La solución no fue universal, sino múltiple, flexible, profundamente enraizada en el pensamiento simbólico de cada sociedad. El dinero desde su origen no ha sido una cosa, sino una idea, una que ha adoptado formas tan variadas como la imaginación humana ha permitido. Y sin embargo, algo comenzaba a cambiar. A medida que las ciudades crecían, los imperios se expandían y las rutas comerciales se extendían más allá de las fronteras tribales, surgía una nueva necesidad, la de un dinero que pudiera ser aceptado en todas partes, reconocido a simple vista y respaldado por una autoridad común. Un dinero que no dependiera solo de la costumbre local, sino de una estructura más amplia, capaz de sostenerse por encima del intercambio personal. Ese paso marcaría el comienzo de una nueva etapa en la historia del dinero. Una etapa donde el poder político, el metal precioso y la estandarización se fundirían para dar forma a las primeras monedas. Cuando las primeras ciudades-estado comenzaron a emerger, la necesidad de un medio de intercambio fiable, duradero y universal se volvió cada vez más evidente. Las rutas comerciales ya no conectaban solo aldeas vecinas, sino territorios cada vez más vastos, con culturas, idiomas y costumbres distintas. El trueque y el dinero mercancía
por útiles que fueran en contextos locales, resultaban insuficientes en ese nuevo mundo de interdependencia creciente. Era necesario algo más eficiente, más confiable, más uniforme, algo que pudiera cruzar desiertos, mares y montañas sin perder su valor. En algún momento del siglo VII, antes de nuestra era, en una región conocida como Lidia, lo que hoy sería el oeste de Turquía, ocurrió una revolución silenciosa. Los lidios comenzaron a acuñar discos de una aleación natural de oro y plata llamada electro, y a estampar sobre ellos símbolos que garantizaban su pureza y peso. Aquellos objetos, por primera vez en la historia, eran monedas tal como hoy las entendemos. Piezas metálicas estandarizadas, emitidas por una autoridad con un valor garantizado. La marca estampada no era solo un adorno, era un pacto, una declaración de confianza entre quien emitía y quien aceptaba. Estas primeras monedas circularon con rapidez por las ciudades griegas vecinas, que adoptaron el modelo y lo perfeccionaron. Atenas, Corinto, Esparta, todas empezaron a acuñar sus propias monedas con iconografía local. Lechuzas, leones, retratos de dioses o de héroes. No eran solo instrumentos económicos, también eran símbolos de identidad política y orgullo cívico. Llevar una moneda ateniense en el bolsillo era, de algún modo, participar de la grandeza de la polis. El uso de monedas trajo consigo una transformación radical. Por un lado, facilitaba el comercio a larga distancia. Por otro, permitía acumular riqueza de forma precisa y portable. Además, ayudaba a establecer precios más estables, favoreciendo la planificación económica. Pero su impacto no se limitó a lo económico. Las monedas se convirtieron en una herramienta de cohesión social y, al mismo tiempo, en un instrumento de poder. No pasó mucho tiempo antes de que los grandes imperios comprendieran el potencial de este nuevo sistema. El imperio persa, bajo Darío el Grande, adoptó la acuñación y lanzó el dárico, una moneda de oro que se convirtió en medio de pago para ejércitos, recaudación de impuestos y comercio internacional. Aquella pequeña pieza de metal servía para alimentar una máquina imperial que se extendía desde el mar Egeo hasta el Indo. La economía imperial se articulaba sobre el movimiento de esas monedas, que además llevaban grabado el sello del poder central. Tener un dárico en la mano era sostener un fragmento tangible del imperio. La expansión del dinero acuñado no fue homogénea. En China, durante el periodo de los reinos combatientes, surgieron monedas de bronce con formas variadas, cuchillos, palas y, finalmente, discos con agujeros en el centro. Estas monedas circulaban ampliamente y con la unificación del país bajo la dinastía Qin en el siglo III a.C., se estandarizó su forma y valor. La moneda china no solo servía para comprar y vender, también para pagar impuestos, salarios y multas. Formaba parte de un sistema estatal cuidadosamente organizado, en el que la circulación del dinero reforzaba la autoridad central y facilitaba el control sobre una población inmensa. En India, mientras tanto, las monedas perforadas y marcadas seguían su curso. Su variedad reflejaba una pluralidad cultural y religiosa que contrastaba con la rigidez imperial de otras regiones. Los reinos del Ganges, del Decán y de la costa del Malabar emitían monedas que mezclaban iconografía hinduista, budista y posteriormente también greco-bactriana, como resultado del contacto con Alejandro Magno y sus sucesores. Aquí, el dinero también era un reflejo de la espiritualidad, del poder regional y del sincretismo cultural. En Roma el sistema monetario alcanzó una sofisticación sin precedentes. El imperio emitía monedas de oro, aureus, plata, denario, bronce, as y cobre, sestercio, cada una con un valor definido y aceptado en todo el vasto territorio romano.
Las monedas romanas eran auténticos medios de propaganda. Llevaban inscritas las hazañas del emperador, conmemoraciones de victorias, imágenes de dioses protectores del Estado. Circular dinero romano era también circular ideología. No era casualidad que el rostro del emperador estuviera presente en cada moneda. Recordaba a los súbditos, incluso en las provincias más alejadas, quién era el garante último del orden y la riqueza. Pero el sistema tenía su talón de Aquiles. Las guerras, los lujos imperiales y la presión económica empujaron a los gobiernos a degradar poco a poco el contenido de metal precioso en las monedas. El denario, por ejemplo, pasó de tener más del 90% de plata en tiempos de Augusto a menos del 5% 2 siglos más tarde. Las monedas se veían igual, pero su valor real disminuía. El engaño era útil a corto plazo, pero insostenible a largo plazo. La confianza se erosionaba, los precios subían y la economía entraba en espirales de inflación que recordaban dolorosamente que el valor del dinero no está en el metal, sino en la creencia colectiva de que ese metal representa algo más. Mientras en Europa y Asia se consolidaban estas monedas metálicas, en otras regiones del mundo, el dinero seguía tomando formas distintas. En el África subsahariana, por ejemplo, el oro no siempre se convirtió en moneda acuñada. A menudo se usaba en forma de polvo, lingotes, pepitas o pequeños objetos fundidos que circulaban junto a otros bienes de intercambio como el hierro, la sal o incluso las telas. El oro del Imperio de Malí viajó por rutas caravaneras hacia el norte, alimentando mercados desde Tombuctú hasta El Cairo. Aunque no se le acuñaba, su valor era tan reconocido que los comerciantes lo aceptaban con confianza, mientras se seguía utilizando dinero más modesto en los intercambios locales. En América del Sur, en cambio, el uso del oro fue más simbólico y ceremonial que económico. Las culturas andinas lo consideraban el sudor del sol, y su valor estaba en su brillo y su conexión con lo divino, no en su utilidad como medio de intercambio. Fue la llegada de los europeos la que impuso la lógica del oro como dinero global. Antes de eso, la organización económica seguía rutas distintas, más ligadas al trabajo compartido, a la redistribución planificada y al prestigio comunal. La invención de la moneda acuñada no solo cambió cómo las personas compraban o vendían, cambió también cómo pensaban. Introdujo la noción de valor cuantificable, de acumulación abstracta, de riqueza transportable. Permitió la expansión de mercados, la creación de deudas formales, el nacimiento de los salarios, los precios y los impuestos, tal como los conocemos. Por primera vez en la historia, se podía calcular con precisión cuánto valía el trabajo de un día, un bien producido o una propiedad. Y con ello, se abrió también la puerta a nuevas desigualdades. Porque si el dinero podía acumularse, entonces podía concentrarse. Y si podía concentrarse, entonces unos pocos podían tener mucho, mientras muchos apenas tenían lo suficiente. Esa idea, tan simple y tan poderosa, transformaría profundamente las sociedades humanas en los siglos por venir. En adelante, el dinero no sería solo una herramienta para facilitar el intercambio. Sería también un símbolo de poder, un arma política, una medida de prestigio. Y lo que comenzó como un modesto disco de metal se convertiría en el motor invisible de guerras, imperios, religiones y sueños. Con la caída del Imperio Romano, Europa entró en un largo periodo de fragmentación política, ruralización y colapso comercial. Las rutas que antes conectaban puertos, provincias y mercados imperiales se volvieron inseguras, intransitables o directamente desaparecieron. En muchas regiones, el uso de monedas se redujo drásticamente,
y en algunos casos casi se extinguió. No fue un retroceso completo a los tiempos más primitivos, pero sí una transformación marcada por la escasez y la reconfiguración de las relaciones económicas. El intercambio volvió a tomar formas más directas: grano por madera, lana por herramientas, leche por protección. El trueque, que nunca había desaparecido del todo, recuperó protagonismo, aunque ahora insertado en una red social más rígida y jerárquica. En esta nueva Edad Media, el valor no siempre circulaba en forma de moneda, sino a través de vínculos personales y compromisos sociales. Un campesino podía trabajar las tierras de un señor a cambio de protección militar, cobijo y el derecho a cultivar. Un herrero podía proveer servicios al monasterio local a cambio de alimentos y madera. Los monasterios, por su parte, actuaban como centros de producción y almacenamiento, gestionando excedentes agrícolas y bienes manufacturados que luego redistribuían entre la comunidad o usaban para establecer relaciones con otras abadías. El dinero existía, sí, pero en muchos casos se volvía marginal. Lo que valía era la reciprocidad, la lealtad y la obligación mutua. Sin embargo, la historia nunca se detiene. Poco a poco las ciudades comenzaron a resurgir. A partir del siglo X, Europa experimentó una lenta pero sostenida revitalización urbana. Nuevas técnicas agrícolas, un clima más benigno y el crecimiento demográfico impulsaron la producción y el comercio. Los burgos, esos núcleos nacidos junto a castillos, iglesias o cruces de caminos, se convirtieron en mercados vibrantes donde la gente volvía a intercambiar no solo bienes, sino también monedas. La plata volvió a fundirse y con ella, el sonido del martillo en la ceca anunció el regreso del dinero como instrumento de intercambio. Este renacimiento económico trajo consigo nuevas necesidades: proteger los valores, registrar las transacciones, garantizar la seguridad de los intercambios a distancia. Fue en este contexto donde surgieron las primeras formas de banca. En las ciudades del norte de Italia, particularmente en Florencia, Venecia, Siena y Génova, aparecieron familias dedicadas al arte del préstamo, el cambio de monedas y la custodia de depósitos. Al principio eran simplemente cambistas, situados en bancos de madera, de ahí la palabra banca, donde ofrecían sus servicios en plazas y ferias. Pero con el tiempo, su labor se sofisticó. Estos banqueros no solo cambiaban moneda de una ciudad por la de otra, también empezaron a extender notas de crédito, conocidas como letras de cambio. Estas letras permitían a un comerciante depositar una suma de dinero en Florencia y retirarla semanas después en París o en Brujas, evitando los riesgos de viajar con monedas o lingotes. El mecanismo era ingenioso y descansaba sobre una premisa simple pero poderosa: la confianza. La letra era solo un pedazo de papel, pero valía porque estaba respaldada por la reputación del banquero y la certeza de que otro banquero en otra ciudad la aceptaría y pagaría su equivalente. Así nació una forma de dinero completamente abstracta, basada no en metales preciosos ni en objetos físicos, sino en palabras escritas y acuerdos invisibles. La expansión del comercio a través del Mediterráneo y del norte de Europa potenció estas redes. Ferias como las de Champaña, en el Reino de Francia, se convirtieron en centros neurálgicos donde convergían comerciantes de Flandes, Italia, Alemania, Castilla y más allá. Allí, el dinero metálico se combinaba con instrumentos financieros que permitían transacciones cada vez más complejas. Surgieron los primeros balances contables, las doble entradas, los libros de cuentas con sumas, préstamos y beneficios anotados con precisión casi matemática. En paralelo,
Algunas órdenes religiosas jugaron un papel sorprendente en el desarrollo de estas prácticas. Los templarios, por ejemplo, no solo eran monjes guerreros, también se convirtieron en custodios de fortunas, intermediarios de transferencias y pioneros en la administración de fondos. Su red de encomiendas repartida por toda Europa y el Levante les permitió ofrecer servicios similares a los de una banca moderna: custodia de valores, préstamos, financiamiento de campañas militares. Incluso permitían a los peregrinos depositar dinero en una ciudad y retirarlo en Jerusalén mediante claves secretas y registros codificados. En sus fortalezas no solo se rezaba y se entrenaba para la guerra, también se contaban monedas, se redactaban contratos, se analizaban riesgos. A medida que avanzaba la Edad Media, el dinero dejó de ser una mera herramienta de comerciantes y banqueros para transformarse en un instrumento de poder político. Los reyes comenzaron a emitir monedas propias, con su efigie y su escudo. Controlar la acuñación se volvió una forma de afirmar autoridad y soberanía. No todos podían fabricar moneda. Hacerlo sin permiso era un delito grave, castigado como traición. Sin embargo, los propios monarcas no siempre resistían la tentación de manipular el contenido metálico de sus monedas, reduciendo la cantidad de plata o de oro para multiplicar la producción y financiar guerras, obras o el lujo de la corte. Esta práctica, aunque útil a corto plazo, generaba inestabilidad. La inflación, el rechazo de ciertas monedas y las revueltas populares eran señales claras de que el valor del dinero no estaba en su composición física, sino en la percepción que la gente tenía sobre él. Si se rompía la confianza, el sistema colapsaba. Fue durante estos siglos cuando quedó definitivamente claro que el dinero era, ante todo, un contrato social. Uno escrito a veces en papel, a veces en metal, pero siempre grabado en la mente colectiva. Fuera de Europa, otros sistemas también evolucionaban. En el mundo islámico, los dinar de oro y los dirham de plata circulaban con fluidez desde Córdoba hasta Bagdad. Las ciudades musulmanas contaban con sofisticadas redes comerciales y sus juristas desarrollaron tratados completos sobre el uso ético del dinero, el interés, el préstamo y la especulación. La palabra cheque tiene su origen en el árabe sak, una orden escrita de pago que funcionaba con principios similares a los de las letras de cambio europeas. Estos instrumentos, al igual que los libros de contabilidad y las técnicas de auditoría, fueron absorbidos y adaptados por los comerciantes cristianos durante las cruzadas y el contacto constante entre culturas. En Asia, la innovación avanzaba a otro ritmo. China ya había ensayado, desde tiempos de la dinastía Tang, el uso de billetes impresos. Pero fue durante la dinastía Song, entre los siglos X y XIII, cuando el papel moneda alcanzó una escala notable. Los comerciantes depositaban su oro o su cobre en instituciones estatales y recibían a cambio certificados que podían usar para pagar. El dinero de papel, mucho más ligero que el metálico, permitía transacciones más rápidas y seguras. Sin embargo, su uso excesivo sin control terminó provocando inflación, lo que obligó a limitar su circulación. Aún así, el experimento dejaba claro que el dinero podía prescindir completamente del metal. Bastaba con que una institución poderosa garantizara su valor. Así, en un mundo cada vez más interconectado, el dinero se multiplicaba en formas, técnicas y significados. Desde los metales preciosos hasta los papeles firmados, desde los templarios hasta los banqueros florentinos, la humanidad estaba construyendo, casi sin darse cuenta, un sistema que ya no dependía de lo físico, sino de lo simbólico. Una red de confianza, contratos, cálculos y promesas que poco a poco se convertiría en el corazón mismo de la economía global.
A medida que el dinero se volvía más abstracto y su uso más generalizado, también se hacía evidente algo que ya latía desde sus orígenes. Quien controla el dinero, controla algo más que la economía. Controla voluntades, decisiones, territorios. El dinero no es solo un medio de intercambio, es también una herramienta de poder. Y ese poder, en distintas formas, ha sido custodiado, moldeado y explotado por élites políticas, económicas y religiosas a lo largo de los siglos. Desde los primeros reyes que monopolizaron la acuñación de moneda, hasta los bancos centrales modernos que regulan la oferta monetaria, siempre ha habido una tensión entre la necesidad colectiva de un sistema estable y el interés particular de quienes lo controlan. En el mundo antiguo, el rostro del emperador en una moneda no era solo una garantía de autenticidad, era una declaración de autoridad. El mensaje era claro: este dinero circula porque yo lo respaldo, y su valor depende de mi palabra. En Roma, cuando los emperadores degradaban el contenido metálico de las monedas para financiar guerras o lujos imperiales, estaban ejerciendo un acto de poder. La población común sufría la inflación y la pérdida de valor de su salario, mientras el Estado mantenía su maquinaria en funcionamiento. El poder sobre el dinero era, en última instancia, poder sobre la vida cotidiana de millones. Con el surgimiento de la banca medieval, el escenario se volvió más complejo. Las grandes casas bancarias como los Medici en Florencia o los Fugger en el Sacro Imperio Romano Germánico se convirtieron en actores fundamentales del orden europeo. Prestaban dinero a reyes y papas, financiaban campañas militares, manipulaban tipos de cambio y, en muchos casos, ejercían más influencia que los propios gobernantes. No tenían ejércitos, pero sus libros de cuentas podían decidir el destino de un trono. No gobernaban territorios, pero sí dominaban el flujo de recursos que los sustentaban. En algunos momentos, la dependencia era tan grande que los estados se convertían en rehenes de sus acreedores. Un monarca que debía enormes sumas a una familia bancaria no podía permitirse gobernar en su contra. Las decisiones fiscales, las guerras emprendidas, las concesiones políticas, todo podía estar condicionado por la necesidad de mantener el favor de los prestamistas. Más tarde, con la consolidación de los estados modernos, surgieron las primeras instituciones financieras de carácter estatal: bancos nacionales, tesorerías, oficinas de deuda pública. Pero incluso entonces, las decisiones sobre política monetaria rara vez eran completamente públicas. Grupos reducidos, asesorados por expertos financieros, tomaban decisiones que afectaban a millones. El lenguaje técnico y la aparente neutralidad económica escondían, muchas veces, intereses profundamente políticos. Durante la expansión colonial, el dinero se convirtió en un instrumento de dominación global. Las potencias europeas impusieron sus monedas en los territorios conquistados, desmantelando sistemas económicos locales y obligando a comunidades enteras a integrarse en una economía mundial que no habían elegido. Ya en la época contemporánea, la relación entre dinero y poder se volvió aún más sutil. Con la aparición de los bancos centrales, el dinero pasó a estar gestionado por instituciones supuestamente técnicas e independientes. Sin embargo, sus decisiones sobre tipos de interés, emisión de moneda, rescates financieros, tienen un impacto directo sobre la vida de la gente. Y aunque operan en nombre del bien común, muchas veces responden también a presiones políticas, a intereses corporativos o a equilibrios geoestratégicos. En momentos de crisis, esta realidad se vuelve evidente. La Gran Depresión, la crisis del petróleo, el colapso de las hipotecas subprime en 2008... Cada uno de estos episodios mostró cómo el sistema financiero
puede desmoronarse por dentro, afectando sobre todo a los más vulnerables, mientras los grandes actores, los que diseñan, regulan y se benefician del sistema, encuentran formas de protegerse. Los rescates multimillonarios, las intervenciones estatales, las regulaciones flexibles, todo ello muestra que el dinero no es solo economía, es política en estado puro. En muchas ocasiones, los actores económicos más poderosos han encontrado formas de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Cuando las cosas van bien, el capital se concentra en pocas manos. Cuando van mal, el Estado, es decir, la comunidad, asume los costos. Esta dinámica no es accidental. Es el resultado de una arquitectura financiera que, aunque revestida de tecnicismos, está profundamente atravesada por intereses particulares. Y aún más recientemente, con la aparición de grandes corporaciones tecnológicas, el poder sobre el dinero ha empezado a desplazarse otra vez. Empresas como Apple, Amazon, Alibaba o Tencent manejan volúmenes de dinero que superan el PIB de muchos países. Controlan plataformas de pago, datos de comportamiento financiero, algoritmos de crédito, sistemas de consumo y fidelización. Son capaces de crear monedas propias, como las criptomonedas corporativas, y ofrecer servicios que antes eran exclusivos de los bancos. Esta nueva aristocracia digital opera más allá de las fronteras tradicionales, con un alcance y una velocidad que desafían la regulación convencional. Uno de los experimentos más reveladores sobre la influencia del dinero en la conducta humana fue realizado por investigadores de la Universidad de Minnesota y la Universidad Estatal de Florida. En este estudio, se expuso a un grupo de personas a palabras o imágenes relacionadas con el dinero de manera casi subliminal, antes de realizar tareas sencillas con otros participantes. Los resultados mostraron que quienes habían sido primados con la idea de dinero tendían a comportarse de forma más independiente, menos colaborativa y menos dispuesta a pedir o a ofrecer ayuda. Solo la idea del dinero, incluso sin que estuviera presente físicamente, activaba patrones de autosuficiencia y distanciamiento social. Esto sugiere algo inquietante. El dinero no solo cambia lo que hacemos, sino cómo nos relacionamos con los demás. La sola presencia simbólica de dinero puede fomentar actitudes de aislamiento, de competencia silenciosa, de menor empatía. Y en una sociedad donde el dinero está por todas partes, esa influencia es constante, aunque no siempre consciente. Otro fenómeno ampliamente documentado es el llamado efecto anclaje. En términos simples, este efecto describe cómo un número inicial, aunque sea arbitrario, puede condicionar nuestra percepción de valor. Si se le dice a alguien que un coche cuesta 50.000 euros, luego un precio de 30.000 parecerá razonable, aunque no lo sea. El valor percibido no depende de la utilidad real del objeto, sino de comparaciones que se forman de manera casi automática. Este sesgo está presente en la forma en que compramos, negociamos, y también en cómo juzgamos nuestro propio nivel de riqueza. Un ejemplo curioso ocurrió en un experimento realizado por el economista Dan Ariely, en el que se pidió a los participantes que escribieran los 2 últimos dígitos de su número de seguro social, y luego hicieran una puja por distintos objetos, como botellas de vino o teclados inalámbricos. Sorprendentemente, aquellos con números altos en su seguro social ofrecieron precios significativamente más altos que aquellos con números bajos. La cifra, que no tenía ninguna relación con el objeto, había influido en la percepción del valor. Así de fácil es manipular nuestra mente con números. Así de vulnerable es nuestro juicio cuando entra el dinero en juego. La relación entre dinero y felicidad también ha sido ampliamente explorada. Durante mucho tiempo se repitió la idea de que
el dinero no da la felicidad. Y sin embargo, vivir sin él tampoco parece conducir a una existencia placentera. En 2010, un estudio dirigido por Daniel Kahneman y Angus Deaton, ambos premios Nobel, encontró que en Estados Unidos el bienestar emocional, la sensación cotidiana de satisfacción o angustia, aumentaba con los ingresos hasta alcanzar un umbral de aproximadamente $75.000 anuales. A partir de ahí, más dinero ya no producía más felicidad cotidiana, aunque sí podía mejorar la evaluación general de la vida. Este hallazgo sugiere algo importante. El dinero ayuda a evitar el sufrimiento asociado a la carencia, pero no garantiza plenitud. Una vez cubiertas las necesidades básicas y cierto nivel de seguridad, el exceso de dinero no se traduce necesariamente en una vida mejor. Este fenómeno se ve reflejado en otro estudio interesante, realizado por investigadores de la Universidad de California. Descubrieron que, al hablar de dinero o al manipularlo, las personas mostraban mayor resistencia física al dolor. El dinero, en este sentido, actuaba como una especie de escudo psicológico, como si su posesión ofreciera una forma simbólica de protección. En contrapartida, pensar en la falta de dinero provocaba sentimientos de inseguridad, ansiedad y menor autoestima. El dinero no solo afecta nuestras decisiones, también nuestra biología emocional. Además de estas reacciones individuales, el dinero también altera nuestras relaciones. En una serie de experimentos sociales, se observó que cuando se introduce el dinero como incentivo en actividades que antes eran voluntarias, como donar sangre o ayudar a un vecino, el compromiso suele disminuir. La motivación intrínseca se diluye. Esto es conocido como el efecto de desplazamiento. Cuando una motivación externa, como el dinero, sustituye a una interna, como la solidaridad, el comportamiento tiende a cambiar de forma menos genuina. Es como si el dinero transformara no solo lo que hacemos, sino la razón por la que lo hacemos. También cambia nuestra percepción del otro. En una simulación de juego económico, se vio que las personas con más poder adquisitivo tendían a justificar la desigualdad con argumentos meritocráticos, mientras que las de menor ingreso solían percibir las diferencias como injustas. No se trata solo de cuánto tienes, sino de cómo tu posición altera la narrativa que usas para explicar el mundo. El dinero no es neutral. Actúa como un filtro, como una lente a través de la cual vemos a los demás y a nosotros mismos. Tal vez lo más inquietante de todo esto es que, a pesar de comprender los mecanismos psicológicos que el dinero activa, seguimos cayendo en ellos. Compramos cosas que no necesitamos, acumulamos más de lo que podemos usar, sentimos culpa por gastar o ansiedad por no tener lo suficiente. Durante siglos, el dinero fue algo que se podía tocar. Monedas de oro, billetes con firmas y sellos, metales que pesaban en los bolsillos, cofres, cajas fuertes. El dinero tenía una presencia física, visible, con textura, con olor. Pero en algún punto, casi sin darnos cuenta, empezó a desmaterializarse. Primero fue el cheque, luego la tarjeta, después los números en una pantalla. Y ahora, en esta era digital, el dinero ha llegado a convertirse en algo puramente intangible. Una secuencia de dígitos que se mueve a través de redes invisibles, sin pasar por nuestras manos, sin dejar huella más allá de un recibo electrónico. Lo curioso es que, aunque el dinero haya perdido su forma física, su impacto no ha disminuido. Al contrario, hoy circula más rápido, más lejos, con mayor volumen y complejidad que nunca. En una sola jornada bursátil, pueden moverse billones de unidades monetarias de un continente a otro sin que ningún objeto físico cambie de lugar. Las compras se hacen con un clic, las deudas se pagan con un toque, los sueldos llegan como líneas de código.
El dinero digital no es solo una evolución técnica, es una transformación radical en cómo concebimos el valor. Ya no necesitamos monedas para comprar pan, ni billetes para pagar un alquiler. Lo que antes exigía presencia, ahora se resuelve con credenciales de acceso, claves, contraseñas. Esto ha permitido una velocidad y una comodidad impensables hace solo unas décadas, pero también ha introducido una nueva dimensión de fragilidad y dependencia. Porque en este sistema hiperconectado, todo depende de la infraestructura tecnológica. Servidores, redes, electricidad, algoritmos. El dinero ha dejado de ser algo que guardamos para convertirse en algo que consultamos. Y con esa transformación, también ha cambiado nuestra relación con él. Ahora ya no sentimos su peso. No lo vemos desaparecer físicamente. Lo gastamos sin fricción. El acto de pagar se ha vuelto tan rápido y silencioso que a veces no lo sentimos como un acto real. Pagamos por suscripción, por débito automático, por app. Y aunque sabemos que el dinero se va, rara vez lo vemos irse. En medio de esta transformación, surgió algo aún más disruptivo: el dinero sin intermediarios. En 2009, un personaje, o quizás un colectivo, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publicó un documento técnico en el que se describía una moneda digital completamente descentralizada: el Bitcoin. A diferencia del dinero tradicional, que depende de bancos centrales y gobiernos, el Bitcoin se basaba en una red distribuida de usuarios que validaban las transacciones mediante un proceso criptográfico llamado blockchain. Esta invención puso sobre la mesa una pregunta provocadora. ¿Es posible tener dinero sin bancos, sin gobiernos, sin respaldo institucional? Para muchos, el Bitcoin representó una utopía libertaria, una forma de escapar del control estatal, de las devaluaciones impuestas, de la vigilancia financiera. Para otros, no era más que una burbuja especulativa, una fantasía digital sin respaldo real. Pero más allá de los juicios, lo cierto es que el Bitcoin abrió un nuevo capítulo en la historia del dinero. No se trataba solo de una moneda, era una idea. La idea de que el valor podía existir sin autoridad, que la confianza podía distribuirse entre miles de nodos anónimos, que el dinero podía autogenerarse mediante reglas de código. La cadena de bloques no solo registraba transacciones, ofrecía transparencia, trazabilidad y resistencia a la manipulación. Claro que, en la práctica, no todo ha sido tan ideal. La volatilidad del precio, el uso en actividades ilícitas, el consumo energético y la concentración de poder en ciertas plataformas de minería han puesto en entredicho muchos de sus postulados. Pero incluso con sus fallos, el Bitcoin demostró que el concepto de dinero era mucho más flexible de lo que creíamos. A su sombra han surgido miles de criptomonedas alternativas: Ethereum, Litecoin, Monero, Cardano, entre muchas otras. Algunas con funciones más técnicas, otras con promesas sociales, otras simplemente como activos de inversión. También nacieron los tokens, los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas, todo un ecosistema paralelo que se construye sobre la lógica de código abierto, la descentralización y la disrupción de las estructuras tradicionales. Frente a esta ola de innovación, los bancos centrales del mundo han empezado a reaccionar. Muchos países ya están desarrollando sus propias monedas digitales de banco central, conocidas como CBDC por sus siglas en inglés. Se trata de versiones electrónicas del dinero nacional, emitidas directamente por el Estado, con la posibilidad de ser programables, trazables y sin necesidad de intermediarios privados. China ha avanzado considerablemente en este campo, mientras Europa, Estados Unidos y América Latina experimentan con distintos modelos. Este nuevo horizonte plantea preguntas profundas.
¿Seguirá existiendo el efectivo dentro de unas décadas? ¿Qué significará tener dinero cuando todo esté digitalizado, registrado, rastreado? ¿Qué grado de control estamos dispuestos a entregar a cambio de comodidad y eficiencia? Porque si bien el dinero digital promete rapidez y seguridad, también permite una capacidad de vigilancia sin precedentes. Cada transacción, cada compra, cada préstamo, todo podría quedar registrado, analizado, correlacionado. La paradoja del dinero digital es que puede ofrecer más libertad y más control al mismo tiempo. Más libertad si elimina intermediarios y barreras geográficas. Más control si centraliza la información en manos de gobiernos o corporaciones. Y aquí volvemos, una vez más, a la idea central. El dinero no es solo una herramienta técnica, es una expresión de poder y confianza. Cambian las formas, los soportes, los emisores, pero en el fondo sigue siendo un espejo de nuestras prioridades como sociedad. Hablar del dinero siempre ha sido, en cierto modo, hablar del presente, de lo que se puede intercambiar, medir, guardar o acumular en un contexto dado. Pero en las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, esa noción está empezando a perder contorno. Lo que considerábamos estable y comprensible, un objeto, una cifra, una propiedad, se está transformando a una velocidad que apenas permite la reflexión. Y mientras el dinero se vuelve más intangible, más automatizado y más autónomo, la pregunta ya no es solamente ¿qué es?, sino ¿qué será? La introducción de la inteligencia artificial en los sistemas financieros no es algo del futuro, ya está ocurriendo. Algoritmos de alta frecuencia operan en los mercados bursátiles comprando y vendiendo activos en fracciones de segundo, más rápido de lo que cualquier ser humano podría siquiera imaginar. Sistemas de IA analizan patrones de consumo, perfiles de riesgo, tendencias macroeconómicas y decisiones de inversión con volúmenes de información que sobrepasan por mucho la capacidad de cualquier equipo humano. Esto ha permitido una optimización notable en áreas como la evaluación crediticia, la prevención del fraude, la personalización de servicios bancarios y la automatización de operaciones, pero también ha generado nuevas formas de dependencia. Porque si bien estos sistemas ofrecen velocidad y eficiencia, lo hacen a partir de una lógica que escapa a la comprensión directa del usuario común. ¿Qué pasa cuando una red neuronal decide que alguien no es apto para recibir un préstamo sin que nadie pueda explicar con claridad por qué? La inteligencia artificial no solo calcula, aprende, ajusta, crea sus propios criterios en función de datos previos. Y aunque los marcos regulatorios intentan mantenerse al día, lo cierto es que la toma de decisiones sobre el acceso al dinero, la inversión y el valor empieza a pasar cada vez más por sistemas autónomos, entrenados no por la ley, sino por patrones estadísticos. En paralelo, el dinero ha comenzado a habitar espacios completamente nuevos, los entornos virtuales. Ya no se trata solo de transacciones digitales, sino de economías enteras que existen dentro de mundos artificiales. Videojuegos masivos, plataformas de realidad virtual, ecosistemas como Roblox, Fortnite o Second Life han creado monedas internas, activos intercambiables, propiedades digitales que se compran y se venden como si fueran reales. En estos espacios, la frontera entre juego y economía se vuelve borrosa, y el valor no siempre se mide por utilidad o escasez, sino por estética, por exclusividad o por reputación. Los llamados NFT, o tokens no fungibles, son un ejemplo de esta nueva lógica. No tienen forma física ni necesariamente utilidad práctica, pero han sido comprados y vendidos por millones. Para algunos representan un avance en la propiedad digital. Para otros, una burbuja especulativa sin sustancia.
Lo cierto es que ponen en evidencia un cambio profundo. El dinero ya no está atado a lo tangible. Puede representar una canción, una imagen, un gesto, una experiencia. Y si la economía se traslada cada vez más a lo digital, también lo hace el trabajo. Plataformas como Amazon Mechanical Turk, Upwork o incluso sistemas de minería en blockchain permiten que personas de distintos puntos del planeta trabajen, creen o colaboren sin siquiera conocerse, a través de tareas fragmentadas y pagadas en criptomonedas o monedas tradicionales. La noción de empleo estable, salario mensual y jornada laboral se difumina en un mar de micropagos, contratos temporales y automatización creciente. Esto nos lleva a una pregunta aún más provocadora. ¿Qué ocurre con el dinero en un mundo donde el trabajo humano deja de ser necesario? Con la robotización de industrias, la digitalización de servicios y el avance exponencial de la automatización, muchas funciones que antes eran fuente de ingresos para millones, ahora pueden ser realizadas por sistemas artificiales. La generación de contenido, la atención al cliente, la gestión logística, la producción industrial, todos estos sectores ya han comenzado su transición hacia una menor necesidad de intervención humana. En este contexto, aparecen conceptos como la renta básica universal, el dividendo digital o la revalorización del tiempo no productivo. Son intentos de imaginar cómo se puede distribuir el dinero en una sociedad donde el valor ya no proviene únicamente del trabajo. Algunos los ven como una solución necesaria ante un futuro de desempleo estructural. Otros, como una distorsión del principio de mérito y esfuerzo. Más allá de las posturas, la discusión evidencia que el vínculo entre trabajo y dinero, tan sólido durante siglos, podría estar empezando a disolverse. A medida que la inteligencia artificial aprende a escribir textos, componer música, diseñar campañas publicitarias o incluso asesorar legalmente, también empieza a competir por espacios que antes se consideraban exclusivamente humanos. Y si las máquinas producen valor sin descanso, ¿cómo se mide? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se cobra? La posibilidad de un valor poshumano, uno que no dependa ni de la materia ni del esfuerzo humano, abre un campo de reflexión completamente nuevo. ¿Qué significa tener dinero cuando el dinero puede generarse por procesos automáticos? ¿Cómo se sostiene la economía si el trabajo ya no es la base de la riqueza? ¿Qué rol juega la creatividad, la emoción, la experiencia humana en un mundo donde las inteligencias artificiales también generan valor simbólico? Algunos imaginan economías basadas en reputación, en contribución a comunidades digitales, en participación afectiva o cognitiva. Otros visualizan sistemas donde el valor se genera por interacción, atención o influencia. En ese escenario, el dinero podría convertirse en una especie de puntuación flotante, ajustada por algoritmos, gestionada por redes, asignada en función de variables nuevas y aún inexploradas. Lo que queda claro es que la pregunta por el futuro del dinero no es solo técnica, es filosófica. Porque al redefinir lo que tiene valor, también redefinimos lo que valoramos. Si el dinero deja de depender del trabajo, ¿cómo se justifican las diferencias de ingresos? Si todo puede ser tokenizado, ¿qué queda fuera del mercado? Y si el valor lo determinan las plataformas, ¿quién controla las plataformas? El dinero, en esta etapa, ya no necesita una forma definida. Puede ser código, energía, atención, presencia. Y sin embargo, sigue arrastrando las mismas preguntas que lo acompañan desde su origen. ¿Quién lo emite? ¿Quién lo recibe? ¿Quién decide qué vale qué? Tal vez, al final, el futuro del dinero no dependa de la tecnología, sino de algo más humano, de cómo decidamos, como sociedad global,
establecer las reglas de ese juego invisible que organiza nuestras vidas. Porque incluso en el mundo del blockchain, de los metaversos y de la inteligencia artificial, el dinero seguirá siendo lo que siempre ha sido, una expresión de confianza. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.